estuvimos básicamente monitoreando lo que ocurría en materia de fake news y en el contexto, ha coincidido este aniversario pues también con este contexto global de la pandemia por la COVID-19. En los últimos tiempos, buena parte del trabajo que venimos haciendo de detectar bulos, noticias falsas, de desmentir lo que circula de forma falseada en las redes sociales, ha estado muy centrado en el tema del coronavirus. En ese sentido, pues se inscribe este evento y otros más que pensamos realizar, donde de alguna manera pues vamos a ir conversando tanto con expertos, con periodistas, no solo de Venezuela, sino también tener una mirada de lo que ocurre en otros lugares en relación con eh, el, en relación con esta propagación de noticias falsas. De hecho, lo que se viene observando y lo vienen ya reconociendo algunos organismos internacionales tiene que ver con cómo, de alguna manera, no solamente estamos ante la epidemia como tal y que es un problema severo de salud pública, sino también ante lo que ya algunos llaman una infodemia que tiene que ver con esta viralización de, eh, de noticias falseadas. Estamos ya conectados con el Facebook y vamos a dar inicio con la transmisión en vivo del Facebook Live, tanto en el Zoom como en Facebook, y en nombre del Observatorio Venezolano de Fake News, les quiero, que es una iniciativa de la Asociación Civil Media Análisis, les quiero dar la bienvenida a esta conversación que van a mantener nuestra colega periodista, también miembro fundadora del observatorio, Isabel Viloria, periodista, profesora en la Universidad Central de Venezuela, que vamos a tener con el médico internista, infectólogo Santiago Baqui, quien también es una persona muy activa en las redes sociales. Gracias a Dios tenemos referencias, él es una voz autorizada que podemos consultar con mucha frecuencia en las redes sociales y es, además, debo decirlo, alguien muy accesible para el contacto con periodistas, cosa que en estos tiempos se agradece poder tener una voz profesional autorizada con quien contrastar mucha de la información cierta o no que circula. Pues básicamente con esta presentación doy por inicio a este evento, a esta conversación. Les dejo con Isabel y con Santiago. Muchísimas gracias a ambos por su presencia el día de hoy. Buenos días, muchas gracias por esa presentación, por la oportunidad y muchas gracias también al doctor Santiago que nos acompaña para esta conversación que ya indicaba Andrés la importancia de seguir ahondando en estos temas de información falsa, sobre todo en tiempos de pandemia. Nosotros en el Observatorio Venezolano de Fake News iniciamos actividades en julio del año pasado y bueno, este año ya han transcurrido 10 meses de 2020, de los cuales 7 meses han sido en medio de una pandemia y nos acompaña, como bien decía, el doctor internista, infectólogo Santiago Baqui, quien también se ha dedicado durante mucho tiempo al tema de ahondar, investigar y aportar sobre la desinformación y la infodemia. Nosotros tenemos el gran reto como observatorio de detectar, desmentir, difundir los desmentidos de todas las informaciones falsas y durante este año 2020 pues nos ha tocado enfrentarnos también a este fenómeno que la Organización Mundial de la Salud ha llamado la infodemia, que no menos importante que el virus como tal, se trata de la difusión, el incremento de la difusión cada vez mayor de informaciones falsas referidas a la enfermedad que son
tóxicas que empeoran el abordaje de este tema. Y antes de entrar en la discusión, en la conversación que vamos a tener hoy, pues le quiero dar la bienvenida al doctor Santiago que nos acompaña. Como bien decía Andrés, muy dispuesto siempre a participar en estas iniciativas que tienen que ver con discusiones sobre infodemia, desmentidos, noticias falsas sobre la pandemia, sobre la COVID-19, el coronavirus. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Y yo muy agradecido también por este binomio que llamo yo entre médico y periodista, porque cada uno aporta lo que debemos aportar. Sin duda, y yo creo que ese sería el punto de partida de esta conversación, esa necesidad de hacer los desmentidos de estas informaciones falsas de la mano de fuentes especializadas, porque tenemos claro que la infodemia surge a partir de informaciones o de noticias o de construcción de mensajes falsos con intenciones de generar miedo, de desorientar, y que esta campaña no debe ser solo de los medios o de los periodistas, sino de los especialistas en el área. En una de sus intervenciones que hacía ya hace un par de meses sobre este tema, un seminario que está público, lo hizo en la Universidad de Montreal hacia junio, si no me equivoco, de este año. Usted comentaba que es importante la voz experta y la intención o el interés que deberían tener las fuentes médicas para abordar este tema, porque generalmente se había entendido el tema de las fake news como un fenómeno en el ámbito político, pero a partir de la declaración de la pandemia en 2020, vemos cómo cada vez más el área de la medicina está infectada por noticias falsas. Nosotros en el Observatorio Venezolano de Fake News, en estos 10 meses que han transcurrido del año, hemos visto cómo la tendencia de las noticias falsas sobre la pandemia por COVID-19 ha ido aumentando. Nosotros registramos que en enero había 5 bulos sobre la pandemia, que en ese momento todavía no era pandemia, solo se oía hablar del coronavirus y de cómo se estaban aumentando los casos en el mundo. Luego en febrero detectamos 15 informaciones falsas, pero ya para marzo, cuando el 11 de ese mes la Organización Mundial declara la pandemia, ya nos enfrentamos a 68 unidades de informaciones falsas que circulaban sobre la pandemia y las diversas aristas que este tema tiene. Luego en abril, que es el mes siguiente de la declaración de la pandemia, subimos a 71 informaciones falsas. Entonces, bueno, saber cómo desde el área de la medicina se está, particularmente usted que es articulista de opinión en distintos medios venezolanos y que también tiene estas publicaciones, muchas de ellas traducidas al inglés en una plataforma de la cual vamos a dar detalles. Bueno, ¿cuál es esa labor desde el área especializada de la medicina y qué importancia tiene esta dupla, este binomio del que usted habla? Sí, bueno, gracias de nuevo. Esta para mí, yo tengo más o menos como 7 meses de escribir el primer artículo de esa información. Y como dices tú, el año uno conocía los fake news, el anglicismo por la política sobre todo. Pero sin duda, esta pandemia es el principal evento que ha producido estos números de desinformación. Los números que uno oye tanto en todas las redes sociales, en Facebook, en WhatsApp, en correos electrónicos, son realmente de millones de correos. Inclusive todos estos medios sociales han dispuesto de mecanismos para tratar de bloquear en forma automática estas noticias falsas. Estas noticias falsas consumen el tiempo de todo el mundo, no solo de los periodistas, de los médicos, que debe ser dedicado a otras cosas. Tenemos que, particularmente los médicos, gastar tiempo explicándole a pacientes, familiares, etcétera, por qué estas noticias no tienen la veracidad que deberían tener, ¿no? Yo creo que el papel, cuando hablamos de los médicos, los periodistas, no solo es de nosotros. Yo creo que sin la contribución de cada uno de nosotros, es muy difícil que los periodistas y los médicos logren tener
o colocar a las alcabalas necesarias para que estas noticias falsas no se diseminen, porque cada uno con un teléfono modernamente, y el gran villano de esto ha sido el WhatsApp, que es el WhatsApp, puede diseminar las noticias en forma automática sin ni siquiera tratar de verificar. Entonces, nosotros más bien tenemos la gran tarea, periodistas y el personal de salud, de explicarle a la gente de que tiene que tener siempre dudas y desconfianza de lo que recibe y tratar de verificar lo que recibe. Es el primer punto, y de ahí debe partir toda la prevención de la noticia falsa, que cada uno de los ciudadanos se acostumbren a no enviar eso. Pero, ¿por qué lo envían? Esto es importantísimo porque simplemente las noticias falsas tocan las emociones de nosotros. Y tú sabes muy bien que todo lo que va por Twitter, por WhatsApp, por Facebook, tiene 3 grandes características para que se mueva rápidamente en forma de noticia falsa, que es que te pone bravo o contento, pero mucho más frecuentemente bravo, te asusta, o sea, tiene un componente de miedo, de manera de que te mueve, o te indigna. Sobre todo en las noticias políticas tiene mucho éxito porque la indignación lleva a que rápidamente se repique esa información. Entonces, estos números son increíbles. Si tú revisas Facebook y tal, son millones y millones que son bloqueados, pero parte de ellos no son bloqueados, parte de ellos son todos los días. Yo creí hace unos meses que estábamos perdiendo la batalla en contra de noticias falsas, pero yo sí creo que últimamente, por lo que he visto en las redes sociales, sí pareciera que la gente está tomando conciencia de que ha ido bajando poco a poco la retransmisión de cada una de las noticias falsas. Yo creo que también en ese sentido tiene que ver mucho varias campañas que han emprendido distintas plataformas, no solamente periodísticas, sino organizaciones a nivel nacional, internacional y multinacionales también, sobre la necesidad de alfabetizar, y en ese sentido el Observatorio Venezolano de Fake News hace mucho hincapié. Está bien la detección y el desmentido, pero también hay que transmitir esas herramientas, esos conocimientos, esa necesidad de dudar, esa necesidad de cuestionar las informaciones que, si bien apelan a la emocionalidad, a la indignación o a la motivación, como usted ha referido antes, pues también es importante conocer los daños reales que ocasionan las informaciones que no son verificadas, las noticias que son falseadas. En alguna oportunidad usted mencionaba que es muy difícil que la ciudadanía en general se niegue o se abstenga a retransmitir estos mensajes y que el llamado sea efectivo a la abstención, porque eso sería trasladarlo de la emocionalidad a un proceso cognitivo. Entonces creo que pudiésemos más bien mover la intención hacia, entonces comparte el desmentido. No te abstengas de compartir la noticia falsa, pero comparte el desmentido de esa información que no solamente es falsa, sino que genera daños demostrados. Esta conversación tiene por título, por nombre, las fake news que puso de moda la COVID-19. Y en ese sentido, el trabajo que ha venido desarrollando el Observatorio Venezolano de Fake News da cuenta de los grandes temas sobre los que giran las informaciones falsas. Y tenemos 3 grandes temas que están directamente vinculados con el área de la salud. El primero es el temor al contagio. Nosotros durante los 10 meses que van de año y los 7 meses que van de pandemia, hemos detectado casi 300 fake news. Esta cuenta la cerramos al 30 de septiembre porque octubre todavía está en curso. Y entre esos casi 300 bulos, detectamos que el mayor tema es el temor al contagio, con 90 unidades. Luego siguen las curas milagrosas, porque así como todos tememos contagiarnos, todos también tenemos la esperanza en que pronto va a llegar esa pastilla mágica que nos va a salvar. Y también tenemos, en tercer lugar, relacionadas directamente con el tema de la medicina, las teorías de conspiración. Esto es un invento, esto salió de un laboratorio, esto lo crearon, esto es para que paralicen el mundo y las economías resurjan, etc. Y bueno, también tenemos otros temas que se escapan del área científica, como las
las informaciones falsas sobre el orden público, que tiene que ver con todas esas medidas de cierre, de flexibilización, etc. Entonces, bueno, vamos a comentar, en primer lugar, esa mayor cantidad de informaciones falsas que tienen que ver con el temor al contagio. Insisto, hasta el 30 de septiembre nosotros contamos 90 unidades que tienen que ver con sitios que han sido focos de contagio, muertes masivas generadas por la COVID-19 en distintas regiones, en Mérida, en Táchira, en Caracas, en Barquisimeto, otras campañas de automedicación para prevenir los contagios. Tenemos también varias unidades que hacen llamados a no asistir a centros de asistencia porque están desprovistos, etc. El famoso bulo sobre el horno crematorio que instalaron en el poliedro de campaña, en el hospital de campaña que instalaron en el poliedro. También detectamos la unidad de información falsa que lo involucra, en el que supuestamente usted hacía un llamado a hacer un mercado para 30 días porque había llegado la curva de contagio a 3.000 casos, etc. Y bueno, como esos, varios que hacían, que apelaban a esa generación de miedo, de pánico, de distorsionar las medidas tanto de prevención como de contención. Entonces, a ver cuál ha sido su experiencia en ese sentido. Sí. Realmente, ya a los 7 meses de la pandemia, la mayoría del mundo médico está claro cuáles son las cosas que están funcionando y cuáles son las que no están funcionando. Por ejemplo, la cuarentena, el distanciamiento físico entre personas, el uso de mascarilla, se ha venido probando no solo en epidemias anteriores diferentes al coronavirus, sino también en estos 7 meses ha habido trabajos científicos que avalan que esas son las medidas. Pero una cosa es decirle a la población en forma clara qué es lo que tiene que hacer, y otra, meterle miedo de alguna forma, porque el efecto que uno consigue al meterle miedo es totalmente lo contrario. Recuerda que el razonamiento de una persona cuando está asustado no es lo objetivo que debe ser. Entonces, nosotros tenemos un fin, los periodistas también, de transmitir toda la información con el menor producción de miedo posible, porque, te repito, el miedo no nos lleva a ninguna parte, el miedo nos lleva a utilizar, como tú dijiste, la automedicación, estas cosas que viste en las redes sociales, como lo que llamamos las cajitas felices, que es como un grupo de medicinas que no solo el paciente tiene que tomarse, sino que decían, tómeselo toda la familia, que incluía antibióticos, corticosteroides, que son antiinflamatorios, que incluían antiparasitarios, etcétera, y permanentemente decía, doctor, ya me estoy tomando tal y tal cosa porque ya me mandaron la cajita completa mi familiar. Entonces, como te dije, es una labor de todos. Por ejemplo, si bien es cierto que los hospitales tienen ciertas deficiencias, todavía los hospitales públicos pueden recibir a las personas, sobre todo las personas que tienen signos de alerta que tienen que ir. Porque recuerda que el 80% de las personas no necesita trasladarse a un hospital y hay que educarlos que cuáles son los signos de alerta, como dificultad para respirar, trastornos de la oxigenación de la sangre, etcétera, que vayan al hospital, pero no todo el mundo tiene que ir al hospital. Otra cosa que me estabas diciendo de las muertes masivas. En Venezuela no hemos visto esto que vimos por las redes sociales y la televisión, como en otros países como en Ecuador, donde las personas, ¿sabes?, fallecían hasta en las puertas de las casas, en la vía pública, etcétera. Y yo creo que cada uno tiene un teléfono celular ahorita. Si eso hubiera existido, probablemente ya lo hubiéramos visto en las redes sociales con los teléfonos que tiene la gente. Entonces, tú has dado el primer punto. Si hay algo que nos debemos alejar es de infundir miedo en la población. Miedo a contagiarse, que explicarle muy bien cómo se debe proteger, pero que esté tranquila la gente, y que todas las curas milagrosas, que me imagino que esta va a ser la segunda parte de la discusión, no son la solución, porque estas curas no han sido probadas por el método científico y probablemente dan una falsa sensación de seguridad y se olvida de que realmente debe detectar los signos de alerta y trasladarse al hospital. Comentaba dos cosas importantes, que es, no todo el mundo necesita trasladarse, pero trasladarse a centros hospitalarios o centros de atención médica, pero hay casos en los que sí es necesario. Entonces, en ese sentido, la campaña por no infundir miedo creo que debería ser la primera alerta,
para identificar que estamos frente a una fake news o una noticia falsa. Sí. Cuando vemos un mensaje que busca generar miedo, que busca generar algún tipo de reacción inmediata y contraria a las indicaciones reconocidas, digamos, ¿no? En segundo lugar, menciona el método científico, la importancia de reconocer cuando una información ha seguido los canales regulares. Exactamente. Yo creo que todos estamos esperando la pastilla milagrosa que nos va a salvar de la pandemia. Yo creo que esa es la razón principal por la que esta segunda categoría de curas milagrosas ha tenido tanta aceptación y lo que a todos los ha movido para compartir de alguna manera estas 84 unidades que se han replicado infinidad de veces, y tenemos una lista grandísima de curas milagrosas, remedios caseros, que empieza el mensaje, por supuesto, con ya se encontró la cura. Atención, finalmente, ya estamos frente a la solución, llegamos a la salida de la pandemia. Y tenemos, los más recientes han sido, por ejemplo, vapores, los vapores del agua sola, también habíamos tenido vapores de eucalipto y menta. La última que logramos detectar hace pocas semanas fue la pimienta negra. Habíamos empezado desde marzo, abril con mezclas de sal, vinagre, ajo, pimienta, también las mezclas con las gárgaras, las hojas de frutas como la guayaba o de otras hierbas, los remedios caseros que solemos escuchar para gripes normales. También tenemos el famoso caso que fue centro de atención durante bastante tiempo de Sirio Quintero y la fórmula de malojillo con el jengibre. Y también tenemos el famoso diente de león que caló muchísimo, yo creo que por la rareza de ese remedio. Y adicionalmente a estos remedios caseros o a estas fórmulas que no pasan, digamos, por laboratorio, sino que están al alcance, también tenemos los anuncios, los famosos y sonados anuncios falsos de las vacunas, y por eso hacía referencia al inicio a lo que comentaba del método científico, porque bueno, ¿cómo explicar en medio de este temor al contagio que la vacuna no llega inmediatamente al saberse la enfermedad? ¿Cómo explicar ese tránsito largo? Y no solamente cómo explicarlo, sino cómo hacer que eso sea digerido por una población que está ávida de un remedio efectivo además. Entonces tenemos estos anuncios falsos de vacunas en Italia, en Ecuador, en Francia, y también tenemos a la par los anuncios verdaderos de los avances de las vacunas que sí han estado siguiendo estos protocolos. Sí, oye, el comentario tuyo me da pie para, yo estoy leyendo una lámina de un seminario de, como tú dijiste, hicimos con la Universidad de Montreal. Cuando nosotros nos preguntamos por qué la gente o nosotros mismos compartimos contenidos que aparentemente no son verdaderos. Bueno, mucha gente lo hace por poder influencia, por liderazgo y autoestima. Queremos ser tal vez los primeros en compartir algo, que eso también pasa, los pioneros, los adelantados, o tal vez los influencers, por decir algo que está de moda. O identidad de grupo, por ejemplo, uno transmite algo tratando en su grupo de WhatsApp de pertenecer, o ese sentido de pertenencia al grupo, o muchas veces por actividad banal. Recuerda que esta pandemia trae mucho ocio, y hay ocios buenos y malos, y la gente, bueno, simplemente, como dijiste tú, activa su lado límbico, su cerebro límbico, que tiene que ver más con los impulsos, con las emociones, más que con el proceso cognitivo racional, que muchas veces es hasta aburrido, y la gente quiere salirse de ese proceso racional y cognitivo. Pero dentro de ese grupo hay una cosa, y para esto llama a colación esta, que son las creencias confirmadas. En Latinoamérica, estudios han dicho, y esto lo puse yo en el primer artículo que dije, de 7 de cada 10 latinoamericanos no son capaces de distinguir una noticia falsa y una noticia verdadera. Y en nuestro medio, que es muy similar a los otros países latinoamericanos, hay un sesgo de confirmación. Explico lo que quiero decir. Cuando a ti te dicen que hay una noticia de una cura milagrosa de algo que ya tú conoces, que inclusive lo usabas o lo usaba tu mamá o tu abuela ya para curar ciertas cosas en la casa, bueno, eso reafirma francamente la creencia de que eso que te están presentando como
curas milagrosas como el mal ojillo, etcétera, bueno, que probablemente sí atacan el coronavirus, ¿no? Entonces, algunos han hecho, como yo digo, por ocio y a veces uno no piensa qué está pensando estas personas para regar de esta forma estas noticias falsas, pero otras lo hacen sin querer. Piensan que realmente esos remedios caseros tienen algún beneficio. El problema es cuando los portavoces públicos dicen en forma oficial que estos remedios, que los conocíamos de la mamá, de los abuelos tal vez, o de la cultura popular, yo quiero llamarlo, son o están probados que van a atacar, porque eso crea una falsa sensación de seguridad de la gente y más bien podría aflojar en esas medidas de distanciamiento, cuarentena y uso de tapabocas. Si quieres que comente lo de las vacunas. Antes de pasar a las vacunas, yo quería reafirmar un poco el tema de la falsa sensación de seguridad. ¿Eso quiere decir que el té de mal ojillo no nos sirve o que debemos descartar todas estas recomendaciones de la abuelita? Yo creo que más bien se trata de, bueno, si esa cultura popular la tenemos afianzada y ese tecito o esa ramita la usamos con frecuencia para otras cosas, pudiese no ser como, no satanizar el remedio casero, pero sí alertar de que no es la salida. Yo creo que hacia allá debe ir el foco o la atención. Darle su justo valor y dentro de la cultura popular, pero no son, acuérdate que como tú dijiste muy bien al principio, en el mundo moderno de la investigación internacional, todos los investigadores tienen que cumplir con la fase, igual como las vacunas que tú dijiste, fase 1, fase 2, fase 3, y eso dura meses. Bueno, eso lo tiene que cumplir el que investiga en Rusia, en Australia, en Venezuela o en Brasil. Entonces, cuando se dan conclusiones anticipadas sin pasar por eso, que se ha dado con vacunas, tú bien lo sabes, presidentes extranjeros, y dicen que medicamentos que no están probados por este método, que es reconocido por todos los científicos del mundo, entonces eso nos trae desconfianza tanto de las instituciones que apoyan esta comunicación, como de los periodistas que pueden estar diciéndolo y los médicos que pueden estar apoyando eso. Entonces, recuerda que lo que menos nosotros queremos es que la gente, los pacientes o la población en general, desconfíe de los periodistas, desconfíen de los médicos y desconfíen de sus autoridades, porque entonces realmente cuando necesite que sigan una indicación, no la van a seguir como deberían seguir. Exactamente, porque más bien está la tendencia a creer que se tiene que dudar de todo, y la realidad es que hay que aprender de qué se debe dudar. Entonces ahora sí, yo creo que podemos conversar sobre las vacunas, porque sabemos las famosas noticias falsas que han circulado sobre la vacuna en Italia, la vacuna en Ecuador, que es la misma italiana, pero en el mensajito quitaron la bandera italiana y pusieron la bandera ecuatoriana. También había circulado información sobre un francés que había adelantado y que ya tenía la cura, la vacuna. Pero al mismo tiempo hay noticias que son verdaderas, que sí han pasado por estas fases. Entonces, ¿cómo diferenciar cuando se está hablando de una vacuna que sí ha cumplido con los requerimientos de ese método científico y de esas fases necesarias para la aprobación, y cuando estamos frente a una vacuna que es de mentira? Sí. Bueno, Isabel, la vacuna, ya tenemos 7, 8 meses de la pandemia. Yo creo que ya podemos concluir de que la evolución de esta pandemia se va a parecer más a las pandemias anteriores, como la pandemia de influenza en 1918, que duró 1 año y medio. Entonces, el gran problema, como en un artículo que yo comenté, tenemos siempre el problema de proteger la vida, o sea, la salud de la población, o los medios de vida, los medios de subsistencia de las personas, que también producen pueden producir muertes, etc. Entonces, pareciera que sí vamos a tener esta situación de tira y encoge, de cuarentena y relajación de la cuarentena, por lo menos por el primer semestre del año que viene y tal vez por el segundo semestre. Eso no tenemos la certeza, porque la gripe española duró 15 meses, más o menos 1 año y medio. Si nosotros contamos, probablemente esta situación de tira y encoge esté en el primer semestre del año que viene y quién sabe si en el segundo semestre. Entonces, la esperanza de la vacuna es bien válida, porque puede ser algo que acelere este reingreso de la gente a su vida normal, a sus actividades, que no cierren los negocios, que no quiebren las empresas, etc. Pero para esto hay que pasar por esos pasos, porque acuérdate que la vacuna de la parotiditis duró 4 años y esa es la vacuna que más rápido ha salido.
todo este esfuerzo mundial puede acortar la vacuna, pero no la va a cortar como quieren en 2 meses o antes de una elección presidencial. Entonces ahí está la desinformación. Hay que decirle a la gente que esto es un proceso lento, pero que se está acelerando gracias a la gran colaboración de investigadores en el mundo, pero no se tiene la certeza, porque tú sabes muy bien que la vacuna puede pasar a la fase 3, que es la última fase, en decenas de miles de personas, y tener un efecto secundario, como lo has visto en las noticias, y simplemente se acabó esa vacuna, porque no puede sacar una vacuna que puede producir unos efectos importantes, sobre todo neurológicos severos o muerte inclusive. Entonces, la gente tiene que estar optimista que probablemente hay tantas vacunas en juego que sí va a haber una vacuna, pero tampoco cuándo va a llegar al sitio donde esa persona vive, porque acuérdate que esto es un juego geopolítico de que, por ejemplo, sale la vacuna en un país, bueno, y donde yo vivo, ¿cuándo va a llegar? Bueno, depende de todo eso, ese tránsito, esos tratos geopolíticos que hagan, depende de donde usted viva, depende de qué grupo de riesgo, porque probablemente yo no pertenezco al grupo de riesgo y empieza algunos meses a ponerse el grupo de riesgo, no me lo pone. Entonces, eso es lo que yo te digo, transmite información veraz, de que la gente sale, sí, probablemente vamos a tener una vacuna, pero no es que va a salir en la prensa la vacuna y mañana me la van a poner, porque hacer esas millones y millones de viales, ni siquiera hay vidrio para hacer tantos viales, y el mundo se está moviendo para tratar de sobrepasar toda esa barrera. Y mientras sobrepasamos esas barreras, siguen generándose contenidos maliciosos, falsos, con tendencia a apelar a la emocionalidad. Y aquí vamos con la teoría de la conspiración, que son, digamos, el tercer gran grupo de noticias falsas que hemos detectado desde el Observatorio Venezolano de Fake News y estas fake news que puso de moda la COVID-19. Esto es un invento del Banco Mundial para reorganizar las economías del mundo. Esto es una intervención política partidista de China en Venezuela. Esto lo inventaron los chinos para meterse en Venezuela. La gran mentira, que eso fue una noticia falsa que circuló y todavía se tiene calada. Cada cierto tiempo vuelve a entrar en la mensajería. La guerra biológica, esto lo hicieron en un laboratorio. También, nuevamente tocando el tema de las vacunas, tenemos la teoría de la conspiración de que la vacuna rusa va a alterar genéticamente a la población y es un intento de manipular a la humanidad desde la inoculación de una fórmula. Entonces aquí tenemos el tercer gran grupo de noticias falsas, que además apelan a un supuesto conocimiento científico y a una supuesta información especializada. Sí, ese tema de las teorías conspirativas también es fascinante y acuérdate que las teorías conspirativas no es de ahora, de esta pandemia. Eso tiene su club de fans desde hace mucho tiempo. Si tú te metes en la web y tú buscas, hay un buen número de personas que cree que la Tierra es plana, que la Tierra no es redonda y tiene su técnica y todo. Hay gente que dice que el 11 de septiembre de las Torres Gemelas no sucedió y la llegada a la Luna fue una simulación, ese tipo de cosas. Pero ahora el problema es que la pandemia ha impactado en todas las áreas de que aparecen estas teorías conspirativas de que hay una confabulación secreta con el fin de obtener beneficios para dominar el mundo, que Bill Gates quiere colocar un chip de manera de controlar a la gente, etc. Y si esto lo dijera la gente mañana, pero es que tú tienes a representantes no solo políticos, sino de la industria, Miguel Bosé, raperos, etcétera, que van alimentando teorías conspirativas que hacen más difícil que ustedes, periodistas, y a veces los médicos, tratemos de desmentir esto. En los últimos 3 meses hay 2 cosas que yo estoy seguro que le llegaron a ustedes de teorías conspirativas a sus WhatsApp, al teléfono móvil. Acuérdense que el WhatsApp ha sido el villano de esta. El venezolano es muy apegado al WhatsApp, a diferencia de otras culturas como la norteamericana, que casi no usan este medio social de WhatsApp, ¿no? Fue esta doctora Judy Mikovits, que tenía una teoría de la pandemia, ¿no? Que todo esto es un plan, que el uso de mascarillas más bien aumenta la infección, etc. Bueno, ese video de Judy Mikovits, que yo estoy seguro que lo llegó a la mayoría de ustedes, fue retransmitido creo que 8 millones de personas. Imagínense esto, la cantidad de personas que le llegó esto. Y también hace un mes tuvimos a este grupo de médicos de verdad, que enfrente de la Corte Suprema de Justicia dijeron que la hidroxicloroquina
funcionaba cuando ya ese momento se veía que la hidroxicloroquina en los estudios estaba dejando de un lado. Bueno, eso también tuvo una cantidad, 17 millones de personas vieron el video. Entonces, fíjense que tienes a médicos y la gente ve médicos con sus batas y todo diciendo que lo que pasa es que quieren esconder a la hidroxicloroquina porque hay una conspiración de la industria farmacéutica en contra de la hidroxicloroquina. Una de las cosas muy importantes para terminar esto ha sido el dióxido de cloro. Es impresionante, esto es para escribir prácticamente un libro, no solo en Venezuela, yo lo he visto en Instagram, en medios sociales Instagram, pero en Latinoamérica, sobre todo en Ecuador y Perú, es impresionante la venta de este cura milagrosa que es el dióxido de cloro, ¿no? Ese dióxido de cloro tiene una historia, voy a agarrarme solo unos segundos para explicar, de un señor que se llama Jim Humble, que es un ingeniero norteamericano, que él mismo dijo que llegó de la galaxia Andrómeda para salvar a la humanidad. Este señor estuvo en las selvas de Guyana buscando oro y le dio paludismo y tuvo ingestión de cloro, de dióxido de cloro, y se salvó diciendo que el dióxido de cloro no solo iba a servir para paludismo, sino para una gran cantidad de cosas, cáncer, enfermedades degenerativas del sistema nervioso, etc. Y por supuesto, en este momento se le tomó la beta comercial y es increíble la cantidad de personas que defienden la sustancia milagrosa, el dióxido de cloro, en Facebook y otros medios sociales. Y ha sido muy difícil para los médicos y los periodistas de esos países ir en contra, inclusive en México, de estas personas que buscan ganancia económica con esto. Sí, tomando en cuenta esta última idea de los anuncios desde personalidades calificadas, que vemos que no son inventos, sino que efectivamente son protagonistas de la difusión de estas informaciones. También tenemos anuncios desde fuentes gubernamentales, oficiales, sobre supuestos medicamentos que han sido, como lo acabo de comentar, ya contraindicados, pero también anuncios como el más reciente de estos últimos días de investigaciones en institutos de gran reputación, como es el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el IVIC, que anunciaban que han descubierto una molécula que es 100% efectiva. Entonces, bueno, podemos identificar o podemos dar herramientas para identificar estos mensajes cuando nos llega un texto por WhatsApp, pero cuando lo vemos directamente desde la pantalla de un televisor o cuando nos llega directamente transmitido por una emisora de radio, ¿cómo podemos nosotros desarrollar ese criterio desde un conocimiento que no es especializado? Porque un médico pudiese fácilmente identificarlo. Un periodista especializado en el tema o sin estar especializado por el criterio de verificación, de contraste, etcétera, pudiese tener o prender esta alerta. Pero, ¿cómo hacer frente a la desprotección de la especialización en el tema? Sí, gracias Isabel, eso es bueno, eso es un tema que es el tema que está más reciente, ¿no? Yo el viernes voy a sacar un artículo del Nacional en relación a esto, ¿no? A las curas de COVID, y toca este punto también. Y yo creo que te podría concluir que los avances científicos usualmente no se presentan en ruedas de prensa, no son anunciados por figuras políticas, sino después de haber aparecido en publicaciones reconocidas. Y tú sabes que para alguien publicar en una revista especializada, reconocida, tiene que haber pasado por el alcabala, el filtro, todas esas etapas que el método científico te pide, ¿no? Entonces, lo primero que uno debe hacer es decir, bueno, esta información que alega esto ha pasado por todo el tamiz, todas las pruebas y se ha publicado, porque para nosotros, y es una de las cosas que puede aprender la población general, cuando uno habla de resultados de un medicamento, de una vacuna, estos tienen que haber sido publicados para que todo el mundo los revise y los analice y los certifique, de manera que la confiabilidad sea la máxima, ¿no? Pero esta pandemia ha cambiado muchas cosas realmente. Y no solo, fíjate, yo te voy a dar 4 ejemplos. En Estados Unidos, el presidente habló de un medicamento que ya fue hidroxicloroquina, cuando rara vez ver a un presidente dando detalles de algún avance científico, ¿no? En Inglaterra,
el avance de la dexametasona, que es el desinflamatorio que se está utilizando en casos severos, pues ahí baja de la concentración de oxígeno, lo dio una rueda de prensa el primer ministro. Bueno, y para la vacuna rusa lo dio también el presidente ruso. Esto lo estamos viendo que no se veía en el pasado, ¿no? Que son información de base científico dado por portavoces no calificados porque no tienen el conocimiento de esto, ¿no? Y esto sería una cosa importante porque esto puede pasar que en algunas personas generar una falsa impresión de seguridad y se puede traducir en un comportamiento que aumente el riesgo de ser infectado, de transmitir el COVID-19. Por ejemplo, la cuarentena, el uso de mascarilla, el distanciamiento social, y que la gente deje un poco eso porque piense que ya es inminente una cura, de manera que ellos van a poder salir a trabajar sin protección y todo eso, y no va a haber ya la necesidad de estas medidas de contención. Antes de seguir con la conversación, yo quería hacer el anuncio para quienes están conectados, que nos pueden ir dejando sus comentarios y sus preguntas en el chat y al final las leemos para que también tengamos un espacio de interacción con quienes nos acompañan y a quienes además agradecemos que nos estén siguiendo en este intercambio. Los médicos y el sector de la salud, ustedes han sido también foco de noticias o de informaciones que no necesariamente son falsas, sino más bien manipuladas, acomodadas y muchas veces han sido tergiversadas. Supuestos comunicados de centros de salud públicos y privados sobre medidas especiales, recomendaciones por médicos como la compra adelantada por 30 días y la curva de los 3.000 casos, comunicados de colegios médicos que no son reales, cuerpos de enfermeras que se pronuncian que tampoco es real. Y también, por otro lado, tenemos la realidad de un sector que sí se ha visto afectado, que ha registrado un alto número de decesos, de fallecimientos a causa de la COVID-19. Entonces estas cosas se mezclan y resultan también en un hervidero de informaciones que no necesariamente son falsas, pero que tampoco son ciertas. Sí, bueno, fíjate, esto no es lo mismo que tiene la OMS, infodemia. Infodemia es simplemente una tormenta de información. Mira, los médicos, es imposible para un médico, tendrá que estar 24 horas leyendo, descifrar toda la información. Se han escrito más de 15.000 artículos en 7 meses. Eso no había pasado en ningún evento en la historia reciente, ¿no? Imagínate si eso para los médicos, ¿cómo será para la gente que no tiene la preparación previa para digerir esa cantidad de cosas que le llegan por todos los medios sociales? Es imposible. Mira, nosotros los médicos no estamos vacunados contra eso. Los chats que tenemos nosotros de médicos, nosotros vemos colegas que pasan información que digo, bueno, pero estas personas están pasando información y son médicos. Es que hay algunas que vienen, como dices tú, ensalzadas, que vienen y simplemente ellos por tratar de ayudar, porque una de las cosas que familiares míos pasan informaciones por tratar de ayudar. Yo no sé si esto es verdad o mentira, pero bueno, te lo paso por si las moscas, para ver si eso sirve de algo. Y eso es lo que debemos eliminar, porque una cosa importante que no hemos dicho es que esta desinformación en pandemia produce muertes, y eso es la cosa importante, porque si nosotros podemos, bueno, no se curó varios días después, etcétera. No, la desinformación se pueden perder vidas porque cuando tú le dices a alguien que, por ejemplo, el test de aguantar 10 segundos la respiración es una prueba para decir que tú no tienes coronavirus, bueno, esa persona al hacer eso dice, no, yo no tengo coronavirus, me quedo en mi casa y probablemente retrasar su consulta a un centro privado, por ejemplo. Cuando tú le dices que tiene que ingerir cloro para limpiarse por dentro, bueno, ha habido muertes en relación a eso, inclusive en Irán hay más de 200 muertes por la ingesta de alcohol etílico. Entonces, inclusive cuando públicamente tú eres una figura pública y dices que el distanciamiento y la mascarilla no funcionan, imagínate la influencia que tú tienes que tener en tus partidarios políticos y los que no son políticos, y eso produce complicaciones, produce muertes, etcétera, y probablemente en un futuro se van a medir los efectos de esa desinformación por líderes, etcétera, en el número de personas que han fallecido. Entonces, esto no solo es que se va a utilizar más antibióticos que no deben utilizarse, no.
tiene implicaciones en cuanto a la morbimortalidad de la población, en salud pública. Sí, y retomando la idea de estos funcionarios y de este cambio que ha dado el tratamiento, el abordaje, la cobertura de esta pandemia, porque además, como decíamos al inicio, es la primera pandemia que se vive en era de redes sociales, donde la viralización es per se, viene Inmediata incluida. a través de continente. Exactamente. Entonces, ¿cómo despolitizar la cobertura o la transmisión de información de una pandemia en medio de este fenómeno en el que son los voceros de gobiernos los que nos dan los avances científicos que deberían seguir un canal científico, investigativo? Entonces, ¿cómo salirnos de la trampa de la politización de la cobertura, de la politización de la información? ¿Qué herramientas podemos nosotros desarrollar para protegernos en ese sentido? Porque pareciera entonces que nosotros lo que diga determinada persona la damos por falsa, bueno, porque la dijo esa persona. Entonces, pero resulta que a lo mejor lo está diciendo, pero es cierta. Sí. Bueno, sabes que en la actividad humana es algo difícil separar totalmente la política de la actividad del ser humano, ¿no? Pero sí tenemos que buscar que el sesgo político, sobre todo de nosotros los profesionales, se reduzca al mínimo. Se reduzca al mínimo y centrarnos en lo que nos interesa a nosotros realmente, que es, bueno, me están presentando una nueva cura, vamos a ver si tiene el análisis en los pasos que debe ser, cómo se está, y no verlo inmediatamente en el sesgo político de que esto proviene de, por ejemplo, una vacuna proviene de un país donde hay cierta característica, entonces ya esa vacuna está execrada. Y eso es parte de lo que yo siempre he tratado de decirle al grupo médico, o sea, vamos a tratar de despolicitar, si es posible, que el sesgo político se reduzca al mínimo, vamos a analizar el hecho científico y no estar por delante, o sea, poner la carreta por delante de los caballos, ¿no? Tratar de una vez ir al hecho político y no analizar el hecho científico per se. Y no solo el país, y yo creo que Latinoamérica, el mundo está muy polarizado políticamente y eso nos hace que tanto los ciudadanos como los médicos a veces nos cueste escoger el puesto que realmente tenga un análisis lo más objetivo, libre de tinte político. Creo más bien entonces que se trata de despartidizar. Pudiese ser la alternativa. Otra, y ya para ir cerrando y dar paso, ya tenemos 2 preguntas en el chat. Así como la infodemia es un fenómeno, la pandemia ha tratado desde su detección, antes de convertirse en pandemia, ha tratado de avanzar en las curas. La infodemia también ha tratado de avanzar en su prevención, y una de esas fórmulas, incluso en la que la Organización de Naciones Unidas ha participado, ya no es solamente un tema de medios, de periodistas, sino de instituciones, como comentábamos al principio. Y pareciera ser que los avances, porque también estamos buscando la vacuna para la infodemia, ¿no? Y pareciera ser que los avances apuntan a compartir los desmentidos, no solamente al llamado a dudar, al llamado a no compartir lo falso, sino también la importancia de compartir el desmentido, como para poner freno a esa carrera dispareja. Porque en el Observatorio Venezolano de Fake News, de esas 300, casi 300 unidades falsas que hemos detectado, muy bien señalado por usted, la mayoría, la gran mayoría, casi la totalidad son difundidos a través de WhatsApp, pero casi la mitad, 137, son difundidos por usuarios reales. Es decir, no es gente que se dedica a construirla, sino a compartirla por desconocimiento, por ignorancia, por esa emotividad, por esa motivación. Entonces, pareciera que el terreno que debemos ir abonando no solamente es a no compartas lo falso, sino más bien motivar, apelar a esa emoción que ya está demostrada que es la que mueve a la gente a compartir. Bueno, comparte el desmentido. Exacto. Sí, bueno, y en eso sí quiero felicitar al observatorio. Yo
Realmente estos días que he visto la cantidad de desmentidos que ha habido, yo no lo sabía. Mucho no tiene que ver con mi campo, que es el campo médico, pero es impresionante. Y yo creo que lo ideal sería que el Observatorio Venezolano de las Noticias Falsas tuviera una gran cantidad de integrantes, inclusive que cubriera todo el territorio nacional de manera que se sumen todos, porque acuérdate que esto es una suma. Desgraciadamente el observatorio, con todo el esfuerzo que ha hecho, no puede, necesita de la suma de cada uno de esas personas para que hagan eso, desmientan. Y otra cosa muy importante, aparte de desmentir, sustituir las noticias falsas por noticias verdaderas. Pues, ok, a ti te gusta poner información sobre la pandemia, etcétera. Bueno, pero pon también información que tú vas a replicar que sea clara, veraz y objetiva. Y no solo hacer un reflejo, como un reflejo patelar de eso cuando le dan en la rodilla a la persona y reenvía casi a veces leyéndolo muy superficialmente. Entonces, realmente, para finalizar, yo creo que el área de preguntas es importante. Yo lo felicito porque cuando me puse a ver, yo había visto solo una pequeña parte de la labor que había hecho el observatorio, pero cuando me puse a ver hacia atrás lo que había hecho, realmente lo felicito porque ha sido una tarea titánica y yo creo que ha rendido frutos. Pues muchas gracias por lo que nos toca. Y con relación a la presencia en el territorio nacional, eso es uno de los valores agregados y del fuerte, del valor distintivo que tenemos. Nosotros tenemos un grupo de periodistas que abarca las regiones principales. Tenemos en los Andes, en la región central, en el Zulia, tenemos en Oriente. Entonces, cada uno en su ámbito de acción va detectando todas estas informaciones, además locales, porque debemos recordar que en Venezuela tenemos problemas de conectividad, tenemos problemas de acceso a la información. Entonces, esta mensajería, digamos que ha sustituido de alguna forma los canales regulares a través de los cuales se debería acceder a esta información. Para quienes nos acompañan, dejamos las redes del observatorio para que conozcan el trabajo del que nos acaba de hacer referencia el doctor Santiago, @observatoriofn, y nuestra web es fakenews.cotejo.info. Ahí tienen todas las herramientas con las que trabajan los observadores que se dedican a esta detección de informaciones falsas. También tenemos los resultados, análisis de cada uno de estos desmentidos. Y por supuesto, hacemos del WhatsApp, que hemos criticado tanto y que sabemos que es la principal fuente de informaciones falsas, también tenemos grupos de WhatsApp a través de los cuales hacemos la difusión de los desmentidos, porque creemos que hay que involucrarse en esa carrera. Si por ahí es que corren rápido las fake news, entonces por ahí debemos correr rápido nosotros, o por lo menos intentarlo con nuestros desmentidos. Vamos con las preguntas, si le parece bien. No sé si tiene alguna otra información antes de pasar a las preguntas, o comenzamos ya con No, vamos a la pregunta. Vamos a las preguntas. La primera pregunta la hace Mariela Torrealba, miembro también fundadora del observatorio. Saluda, da las gracias al doctor Baqui y al equipo del Observatorio Venezolano de Fake News y de Media Análisis, y su pregunta es la siguiente: ¿cómo enfrentar los bulos que son promovidos desde el poder? Por ejemplo, las cuñas sobre nanotecnología verde, las teorías conspirativas y las curas milagrosas promovidas incluso desde la presencia, no solo la venezolana, sino la brasileña, las norteamericanas, etc. También nos escribe Fernando Rivas, saludos. ¿No cree usted que la reputación del Instituto de Investigación como el IBIC queda en entredicho cuando voceros que no le pertenecen difundan una información que le compete? Los periodistas ya no podríamos tomar este instituto como una fuente científica autorizada. También tenemos un comentario de Elina Zanone, que nos pregunta: ¿la solución es no compartir la información? Hasta ahora esas son las preguntas que nos han llegado, si quieren respondiendo. Ok, bueno, yo creo que para la primera, nosotros tenemos que tratar de desarrollar o ser interlocutores que le tengan con confianza. Por ejemplo, hay ciertos portavoces en otros países, etcétera, que cuando hacen encuestas, el porcentaje de confianza, o sea, le creen mucho a ese portavoz, a ciertos organismos internacionales, etcétera.
Y yo creo que uno debe buscar los sitios confiables, donde uno sepa que las posibilidades de que se tergiverse y haya noticias falsas son menores, ¿no? En relación al IBIC, yo creo que en el IBIC es un instituto que hay gente muy capacitada, y me consta y conozco a muchos de ellos, y yo creo que es posible que se estén haciendo estas investigaciones en ese instituto, ¿no? Ahora, cómo se maneja esa información fuera del instituto es otro cuento, ¿no? Pero yo pienso que, y esto va a un voto de confianza para el IBIC, yo creo que el IBIC hay gente investigadora muy capaz, muy seria, y no necesariamente si alguien maneja alguna información del IBIC o fue algo parcial o etcétera, hay que averiguar mejor por voceros del IBIC cuál es la posición de los investigadores, ¿no? Y cuándo van a publicar sus hallazgos, sus investigaciones. Y por último, en la última parte era de refréscame más o menos cuál era la última pregunta. La nanotecnología verde y las curas milagrosas promovidas no solo desde el gobierno venezolano, sino las brasileñas, estadounidenses y de otros países. Bueno, idealmente las noticias relacionadas con el ámbito de ciencia, de salud pública, deberían ser dadas por los voceros que deben estar dedicados a eso, no por personas que tal vez no tienen, inclusive no manejan los conceptos. Entonces es difícil para una persona explicar algo cuando no trabaja en esa área, ¿no? Y por último, ahorita me acordé de si deberíamos entonces definitivamente no retransmitir todo lo que necesitamos. No, yo pienso que si nosotros llevamos el método de la duda metódica, aprendemos a ver, lo buscamos, y esa noticia está en sitios confiables y todo, yo no creo que haya ningún problema de diseminar. Para eso están las redes sociales. Tampoco, acuérdate que una de las cosas de los periodistas, de los médicos, es que nos pasemos para el otro lado, que la libertad de expresión esté en entredicho. Y ha sido el gran problema en tener un balance de cómo limitar las noticias y cómo no caer en una alteración de la libertad de expresión, que ustedes los periodistas saben más que eso que yo. Sí, nos llega otra pregunta de Enrique Rondón de Informe 21 sobre, justamente de nuevo, el anuncio de Maduro sobre el supuesto hallazgo en el IBIC de un fármaco que, según dijo, curaría la COVID-19. ¿Sería una fake news con intención política? Creo que ya respondió un poco, pero bueno, creo que por la novedad del anuncio deberíamos insistir en este tema de la molécula. Bueno, vamos a un poquito a darle nombre. Esa molécula le pusieron el nombre, todo esto lo leímos en notas de prensa, la DR10. Y aparentemente esto contiene una sustancia que se llama ácido ursólico. Y esto realmente existe, el ácido ursólico, y está publicado en revistas, sobre todo en el área asiática. Son ingredientes de la dieta diaria y están utilizados como suplementos nutricionales y están siendo tratados para muchas cosas, como el cáncer, como antioxidantes, antiinflamatorios, etc. Y hay investigación, y lo pueden conseguir si buscan ácido ursólico, que aparentemente es por lo menos uno de los compuestos que tiene este DR10. Entonces, lo que pasa es que no se ha dado la información si eso, y necesitamos, por lo menos los médicos, saber si fueron en base a estudios in vitro. ¿Sabes? Los estudios in vitro es la primera fase, después tienen que pasar a las otras fases de estudios in vivo, en animales, en personas, etc. Y eso, desgraciadamente, dura varios meses. Entonces, a veces la gente desconfía de cómo en tan corto tiempo va a haber una cura sin publicarlo, como te dije al principio de la entrevista, en estas revistas especializadas que son lo que los médicos toman en cuenta. Claro. Bueno, yo creo que no tenemos más preguntas, y ya para cerrar esta conversación, este ameno intercambio, este nutritivo espacio en el que creo que todos hemos aprendido algo más, una manera nueva, una mejor manera de enfrentar este proceso de infodemia y abonar y sumar voluntades en la tarea de desmentir estas informaciones falsas, que además de falsas son tóxicas y generan graves consecuencias, como usted ya lo ha mencionado. Yo me atrevería a decir que los grandes pilares sobre los que debe seguir esta labor es, primero, seguir desarrollando ese criterio de duda, entender que esto es posible, esta difusión y esta masificación de información falsa es posible porque se apela a esa
emotividad y bueno, el desmentido y la contraparte pues también debería apelar en ese sentido a mover esa emoción y esa necesidad de entender la importancia de desmentir y por supuesto a conocer los caminos oficiales, las rutas establecidas para desmentir y lograr esa información veraz o reconocer esa información falsa. Yo creo que podemos entonces dar por concluida esta conversación. Doctor, no sé si tiene alguna idea con la que quiera cerrar. Bueno, realmente yo estoy muy agradecido porque yo tengo 7 meses trabajando en esto y siempre, como dijiste al principio, tengo buena relación con los periodistas porque nosotros y los periodistas no hacemos nada. Nosotros podemos saber algo del tema, pero no somos comunicadores, no somos, ni estudiamos eso ni sabemos de comunicación. Entonces, los que quieren profundizar un poco, yo sí me gustaría darte, yo he escrito más de 25 artículos de opinión sobre todo, una cantidad de cosas. Pueden buscarlo en el diario El Nacional y Universal, simplemente con mi nombre, Santiago Bachi. También en mi biografía del Instagram, que es doctor.santiagobachi, están todos los artículos, inclusive entrevistas sobre la noticia falsa, que es un punto que yo me he dedicado más, ¿no? Y también en Twitter, que es @SantiagoBachi. Y por último, hay un medio que me ha servido mucho, que es una plataforma que está en California, que se llama medium.com, que ustedes buscan ese Bachi, medium.com, y ahí salen los artículos que he traducido al inglés también, tratando de que haya una discusión con más personas sobre este tema. Sí, nosotros agradecemos nuevamente esa disposición y esa capacidad de repartir el tiempo para atender, porque sabemos que este trabajo de dar explicaciones, de traducir, de tratar de hacer accesible la información especializada requiere dedicación y al mismo tiempo atender su labor como internista, infectólogo en un proceso pandémico, es decir, nosotros estamos realmente agradecidos, además no es la primera vez que colabora con el Observatorio Venezolano de Fake News. Nosotros hemos en algunas ocasiones, alguno de los periodistas lo ha contactado para ser desmentidos y siempre ha estado dispuesto, también ha colaborado con otras actividades de medianálisis. Entonces, sabemos que en este proceso la disposición y el acceso a la información especializada es vital. Rápidamente retomamos para cerrar el Twitter, @SantiagoBachi, Bachi, BACCI, en Instagram, @doctor.santiagobachi, doctor DR, la abreviación, y el portal del que habla, donde están traducidos aproximadamente 50 de los artículos que ha publicado, es sbachi.medium.com. También recordamos las redes y la web del Observatorio Venezolano Fake News, es fakenews.cotejo.info. Ahí están tanto los desmentidos como los trabajos de análisis, las herramientas para poder detectar, son herramientas gratuitas al alcance no solamente de los periodistas, no hay que ser profesional de la información para poder investigar si una información, si una imagen, si un texto es falso, ahí las pueden encontrar. Tenemos también los grupos de WhatsApp a través de los cuales difundimos nuestros desmentidos y las redes del observatorio, @observatoriofm, en Twitter, en Instagram y en Facebook, que hasta hace pocos minutos estuvimos transmitiendo en vivo. Entonces, yo creo que podemos dar por concluida esta fructífera conversación, agradecidos de nuevo con el doctor Santiago Bachi y con todas las personas que asistieron y que nos hicieron llegar sus inquietudes. Un placer, Isabel, y a todo el grupo de Medianálisis. Vale. Hasta la próxima, doctor. Chao. Listo. Tenemos en el chat, para quienes siguen en línea, el enlace para ingresar a los grupos de WhatsApp. Quienes no estén incluidos, ahí tenemos un enlace. Y quienes estén incluidos y lo quieran compartir, lo tenemos en